Imagina una noche silenciosa, una casa en penumbras y un hombre arrodillado sosteniendo un rosario que jamás debió ser tocado. Sus dedos tiemblan mientras pasa cada cuenta, murmurando palabras que no entiende del todo. Afuera no hay viento, no hay ruido, pero dentro de esas paredes un murmullo empieza a crecer, como si la madera misma respirara. Entonces ocurre. Un grito desgarrador, inhumano, se oye detrás de la pared. Un sonido tan brutal que no parece provenir de una garganta viva. Él se levanta aterrado, pero ya es tarde. Algo lo ha escuchado. Algo que llevaba siglos esperando que alguien abriera esa puerta. Este relato no es una leyenda inventada, no es una simple fábula para asustar niños. Se trata de una historia enterrada en documentos olvidados, en testimonios que fueron silenciados, en archivos que jamás debieron salir a la luz. Durante generaciones, el objeto fue escondido, oculto como si no existiera. Pero bastó un descuido, una curiosidad mal dirigida, para que el horror encontrara un resquicio por donde volver. Quiero que te preguntes algo desde ahora. ¿Cuántos objetos que creemos santos podrían estar guardando secretos que no conocemos? ¿Cuántos símbolos de fe podrían ser, en realidad, sellos para contener aquello que no pertenece a este mundo? Esta es la historia de un rosario oculto, un objeto que jamás debió ser usado, y que al ser rezado, abrió un portal satánico directo hacia nuestra realidad. Lo que vas a escuchar a continuación no es solo un relato de miedo. Es un recorrido por documentos históricos, confesiones prohibidas y experiencias de quienes estuvieron allí y nunca volvieron a ser los mismos. A partir de este momento, cada palabra que escuches será una pieza de un rompecabezas macabro que conecta la fe, el misterio y la oscuridad más profunda. Si decides quedarte, te advierto. Mientras más conozcas de esta historia, más difícil será apartar la mirada de ese objeto que quizás tengas en tu propia casa. No confíes en el silencio que te rodea, porque lo que comienza como un simple rezo puede terminar abriendo una puerta que jamás lograrás cerrar. A mediados del siglo XVII, en una Europa marcada por guerras de fe, plagas que se llevaban aldeas enteras y un miedo constante al demonio, nació un objeto que jamás debió existir, un rosario diferente a todos los demás, forjado no como símbolo de devoción, sino como cadena para encerrar lo prohibido. Detrás de su creación no hubo manos piadosas ni rezos de esperanza. Hubo terror, desesperación y la certeza de que algo había sido desatado y debía ser contenido a cualquier precio. Los registros más antiguos hablan de un convento perdido entre montañas, construido sobre tierras donde antiguamente se realizaban sacrificios paganos. Los monjes que lo habitaban vivían aislados, dedicados a la oración, pero también a prácticas ocultas de las que poco se sabía. Según un manuscrito atribuido a un inquisidor, aquellos religiosos se obsesionaron con la idea de vencer a la muerte en medio de una epidemia que arrasaba con todo. La gente moría en las calles, los cuerpos se amontonaban en fosas comunes y la fe comenzaba a tambalear. Fue entonces cuando decidieron invocar a una entidad a la que llamaron el portador de la vida eterna. Pensaron que les traería curación y milagros. Lo que recibieron fue lo opuesto, una presencia oscura que no solo absorbía la vida de los enfermos, sino también la de los sanos. Durante semanas, el convento se convirtió en un lugar maldito. Los testimonios describen cánticos invertidos resonando en las paredes, campanas que repicaban por sí solas en plena noche y sombras alargadas que caminaban por los corredores aun cuando los monjes estaban solos. Aldeanos que se acercaban buscando consuelo regresaban horrorizados, asegurando haber visto figuras encapuchadas flotando sobre el cementerio y cadáveres que, pese a ser enterrados, aparecían al día siguiente con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. El miedo fue tan grande que algunos campesinos huyeron de sus tierras y nunca más volvieron. Los monjes,
conscientes del error que habían cometido, intentaron revertir el pacto. Sabían que no podían destruir lo que habían llamado, así que decidieron encerrarlo. Para eso crearon un rosario de madera ennegrecida, tallado con símbolos extraños que mezclaban cruces con signos cabalísticos. Cada cuenta fue marcada con sangre y sellada con plegarias que no estaban en los evangelios, sino en grimorios prohibidos. Lo que querían no era rezar, era encadenar. Ese rosario se convirtió en la prisión de la entidad, una cárcel oculta en apariencia de devoción. El abad del convento dejó constancia escrita de lo ocurrido en un diario que sobrevivió al paso de los años. En él advertía que quien rece con estas cuentas no rezará a la Virgen, sino a las cadenas que mantienen sujeto al enemigo. Una advertencia clara. Repetir esas oraciones equivalía a aflojar los eslabones, liberar poco a poco lo que había quedado atrapado. La historia cuenta que el rosario fue enterrado bajo el altar mayor, sellado con piedra consagrada y cubierto con capas de ceniza y sal. Pero el lugar nunca volvió a ser el mismo. No importaba cuántas veces bendijeran las paredes, siempre quedaba un olor a azufre. Y entonces ocurrió lo inevitable. El convento ardió en un incendio que nadie pudo explicar. El fuego no consumía la madera como un incendio normal, sino que parecía brotar del suelo, extendiéndose como un líquido incandescente. Los monjes que sobrevivieron juraban que vieron figuras humanas en medio de las llamas, como si el infierno mismo se hubiera abierto bajo sus pies. Tras el desastre, el convento quedó en ruinas y el rosario desapareció. Algunos dijeron que la Iglesia lo recuperó y lo escondió en los sótanos del Vaticano, en una sección reservada para objetos malditos. Otros aseguraron que fue robado por un campesino que buscaba reliquias valiosas entre las cenizas. La verdad nunca quedó clara, pero algo es seguro. Desde entonces, su rastro reapareció en diferentes lugares, siempre acompañado de tragedias inexplicables. En un pueblo del norte, se habló de una familia que comenzó a rezar con un rosario antiguo heredado de un antepasado. Días después, los animales huían de la casa, las ventanas se agrietaban solas y los niños gritaban por las noches que una sombra se sentaba junto a sus camas. La familia desapareció sin dejar rastro y la casa quedó abandonada, rodeada de rumores que hasta hoy se cuentan en voz baja. En otro lugar, un sacerdote enloqueció tras recibir en confesión a un hombre que llevaba consigo un rosario extraño. El sacerdote fue hallado escribiendo frases incomprensibles en las paredes de su parroquia antes de arrancarse la lengua con sus propias manos. Lo inquietante es que cada testimonio coincide en lo mismo. Rezar con ese objeto no traía paz, sino fenómenos imposibles. El aire se volvía espeso, los relojes se detenían a la misma hora y voces desconocidas respondían desde la oscuridad. No eran oraciones que ascendían al cielo, eran cadenas que se rompían en las profundidades. Ese rosario no fue nunca un símbolo de fe, fue una cárcel disfrazada de piedad. Y cada vez que alguien lo utilizaba, esa cárcel se resquebrajaba un poco más. La pregunta que nos persigue hasta hoy es simple y aterradora. Si esa prisión se rompió, ¿qué fue lo que quedó libre? Porque lo que se libera nunca desaparece, solo cambia de forma, esperando el momento de volver a reclamar lo que es suyo. El diario del confesor, décadas después del incendio del convento y de la desaparición del rosario, un hallazgo inesperado arrojó nueva luz sobre la maldición que rodeaba aquel objeto. En los archivos polvorientos de una iglesia rural se encontró un manuscrito deteriorado, escrito con tinta casi borrada y cubierto de manchas oscuras. Era el diario de un confesor, un hombre que había sido enviado por la Inquisición para investigar lo que ocurrió en el convento antes de su destrucción. Nadie supo explicar cómo ese documento sobrevivió al fuego, pero su contenido era tan perturbador que muchos aseguran que fue protegido por la misma fuerza que narraba.
El confesor relataba su llegada a aquel convento aislado en las montañas. Decía que desde el primer momento sintió un ambiente extraño, como si el aire cargara con un peso invisible. Los monjes lo recibieron con semblantes sombríos, evitando mirarlo directamente a los ojos. Le hablaron de penitencia, de oración constante, pero él percibía algo distinto, un silencio en los corredores que no era de devoción, sino de miedo. En sus páginas describió noches enteras en las que los muros parecían crujir como si respiraran, y un constante murmullo que se escuchaba detrás de las paredes, como si hubiera voces rezando en secreto, voces que nunca callaban. Una de las primeras advertencias que dejó escritas fue sobre un altar oculto en una cámara subterránea, al que fue conducido por el abad. Allí, entre velas apagadas y símbolos grabados en piedra, le mostraron el rosario. El confesor lo describió como un objeto inquietante, hecho de madera tan oscura que parecía absorber la luz. Cada cuenta tenía inscripciones que él no reconocía y que no pertenecían a ninguna tradición cristiana conocida. El abad, con un hilo de voz, le confesó que esas inscripciones eran parte de un conjuro de contención, un lenguaje prohibido que habían aprendido de textos herejes. El diario revelaba que aquel rosario no debía ser usado nunca. No era un instrumento de oración, sino un sello. Cada cuenta representaba un espíritu encadenado, un fragmento del mal que habían conseguido atrapar dentro. El confesor escribió que, al tocarlo, sintió un pulso frío recorrerle la piel, como si el objeto latiera. Aseguró que durante la noche escuchó los rezos de los monjes resonar en su cabeza aun cuando estaba solo, y que cada vez que contaba las cuentas del rosario, veía sombras moverse en las esquinas de su celda. En un pasaje particularmente perturbador, relató cómo uno de los jóvenes monjes, en un acto de curiosidad, intentó rezar el rosario en secreto. La mañana siguiente fue encontrado rígido, con la boca abierta y los ojos ennegrecidos, murmurando frases incomprensibles, aunque su cuerpo ya no respiraba. Los monjes lo enterraron sin ceremonia, temerosos de que aquello atrajera más desgracias. El confesor dejó escrito que en la tumba de aquel joven comenzaron a crecer flores negras, flores que no pertenecían a ninguna especie conocida en la región. El manuscrito también mencionaba que las cuentas del rosario no eran simples piezas de madera. Afirmaba que cada una había sido tallada con restos de árboles que habían presenciado sacrificios humanos siglos antes. Árboles que absorbieron la desesperación y el sufrimiento de los condenados. Esa madera, mezclada con símbolos prohibidos, transformó al rosario en un recipiente único, un objeto que atrapaba lo que no debía existir en nuestro mundo. Pero lo más aterrador fue su advertencia final. El confesor escribió que si alguien completaba el rezo entero con ese rosario, todas las cadenas se romperían. La entidad encerrada sería liberada y no volvería a someterse jamás. Explicaba que cada cuenta liberaba un grito, cada oración soltaba un eslabón, y que quien llegara al final de la secuencia no solo vería la apertura del portal, sino que también sería marcado como ofrenda para la criatura. El diario terminaba abruptamente, con frases confusas y una caligrafía temblorosa. Las últimas líneas eran apenas legibles, pero se alcanzaba a distinguir algo que helaba la sangre. No hay redención. El rosario no pertenece a los hombres, pertenece a él. Nunca se supo si el confesor murió en el convento o si escapó, pero el hecho de que su diario haya llegado a manos de la Iglesia siglos después sugiere que él o alguien más quiso dejar constancia de lo inevitable. Este manuscrito, escondido durante generaciones, alimentó la sospecha de que la Iglesia sabía más de lo que decía. Los rumores de objetos malditos guardados en sótanos secretos cobraron fuerza. Y aunque muchos quisieron ignorar esas páginas, otros las vieron como prueba de que lo ocurrido en aquel convento no fue un accidente.
sino un acto deliberado que terminó saliéndose de control. Ahora, con ese diario en nuestras manos, comprendemos que el rosario jamás fue un simple recuerdo de fe. Fue, desde el inicio, un experimento de contención, una apuesta desesperada contra algo que no debía existir. Y el hecho de que esas palabras sobrevivieran al fuego solo confirma que la historia no terminó en las cenizas. El rosario sigue ahí, en algún lugar, esperando que alguien lo use, esperando que alguien, por ignorancia o por curiosidad, vuelva a contar sus cuentas hasta el final, el encuentro inocente. Pasaron siglos hasta que el rosario volvió a aparecer. Su rastro se perdió entre rumores, documentos quemados y la sospecha de que había sido ocultado en los sótanos más secretos de la iglesia. Pero lo que está maldito nunca permanece enterrado para siempre. Un día, sin advertencia, alguien lo encontró en el lugar más común e inesperado, el desván polvoriento de una casa familiar. Era una vivienda antigua, construida sobre los restos de una hacienda colonial. La familia que la habitaba nunca sospechó que en sus paredes había secretos que se remontaban a siglos atrás. Una tarde, el hijo mayor, un muchacho curioso de apenas 12 años, subió al desván buscando juguetes viejos. Entre cajas carcomidas por la humedad y muebles rotos cubiertos de telarañas, descubrió una pequeña caja de madera cerrada con un candado oxidado que se abrió al menor esfuerzo. Dentro encontró el rosario. El niño no entendía lo que tenía en las manos. Para él no era más que un objeto extraño, un collar de cuentas oscuras con un crucifijo pesado que parecía demasiado frío para ser de madera. El detalle que más lo intrigó fueron las inscripciones diminutas en cada cuenta, marcas que se retorcían como si fueran pequeños gusanos tallados en la superficie. Fascinado, bajó corriendo a mostrárselo a su madre. Ella lo miró apenas y lo dejó sobre una mesa, pensando que era alguna antigüedad sin valor. Nadie en la familia podía imaginar que ese simple descuido abriría una grieta imposible de cerrar. Esa misma noche, el niño jugó con el rosario en su cuarto. Fingía rezar, imitando lo que había visto en la iglesia. Pasaba las cuentas una a una, murmurando palabras sin sentido, inventadas, hasta que, sin darse cuenta, pronunció una frase que jamás había escuchado antes. No la pensó, no la inventó. Salió de su boca como si alguien se la hubiera dictado en un susurro. Al instante, la bombilla del techo estalló en 1000 pedazos, dejándolo en la oscuridad total. El niño gritó, pero lo más perturbador no fue la oscuridad, sino el eco de su propia voz. Un eco que no repitió lo que él había dicho, sino que respondió con otra frase, en un idioma que no comprendía. La familia pensó que había sido una simple travesura mezclada con un accidente eléctrico. Cambiaron la bombilla, guardaron el rosario en un cajón y trataron de olvidar el episodio. Pero al día siguiente, el reloj de péndulo de la sala se detuvo exactamente a las 3:33 de la madrugada. Nadie lo notó al principio, hasta que ocurrió de nuevo la noche siguiente y la siguiente. Siempre en la misma hora, siempre el mismo silencio absoluto después de que el péndulo se detenía. Pronto comenzaron las manifestaciones que nadie pudo explicar. Fotografías tomadas en la casa revelaban sombras que no estaban allí cuando se apretaba el disparador. Voces emergían de la radio apagada, pronunciando nombres de la familia con una claridad perturbadora. Los animales domésticos se agitaban sin motivo, gruñendo hacia rincones vacíos, paralizados con la mirada fija en la nada. Una de las hijas despertó en medio de la noche y aseguró haber visto a una mujer sin rostro sentada a los pies de su cama, sosteniendo el rosario entre las manos. La situación escaló con rapidez. Una noche, mientras la madre recogía la ropa, escuchó risas provenientes del desván. Creyó que sus hijos estaban jugando allí, pero cuando subió, el lugar estaba vacío.
El rosario, que supuestamente había dejado en un cajón cerrado, yacía en medio del suelo, con las cuentas desparramadas y el crucifijo apuntando hacia la trampilla de entrada. Nadie admitió haberlo movido, y el miedo comenzó a crecer en la casa como una enfermedad invisible. La abuela que vivía con ellos fue la primera en reconocer el peligro. Al ver el objeto, palideció. Dijo que no era un rosario común, que había escuchado hablar de esos objetos cuando era niña y que los ancianos de su pueblo los llamaban cadenas del infierno. Suplicó que lo destruyeran, pero cuando intentaron quemarlo, el fuego se apagó de manera antinatural. Cuando intentaron golpearlo con un martillo, las cuentas permanecieron intactas, sin un solo rasguño. Lo que la familia no sabía es que, con cada intento fallido, estaban reforzando la conexión con aquello que el rosario contenía. Cada noche, las manifestaciones se volvían más intensas. Pasos en el pasillo, golpes en las paredes, susurros al oído que hacían que los niños despertaran llorando. Los relojes seguían deteniéndose a las 3:33 y esa hora se convirtió en el momento más temido. La inocencia con la que el niño encontró el rosario fue el inicio de su condena, porque, al jugar con él, había pronunciado sin saberlo la primera de las frases que debilitaban las cadenas. Y con cada palabra, con cada cuenta movida por manos humanas, el sello se abría un poco más. El encuentro parecía inocente, un simple hallazgo en un desván olvidado, pero ese acto trivial fue suficiente para que el mal volviera a respirar, para que la oscuridad encontrara un resquicio y comenzara a extenderse otra vez en nuestro mundo. Lo que había estado oculto durante siglos ahora tenía un puente, y ese puente estaba en manos de una familia que jamás pidió estar en medio de esa historia, pero que estaba destinada a convertirse en la siguiente víctima de un objeto que nunca debió ser usado. El rosario invertido. Con el paso de los días, lo que había comenzado como un hallazgo curioso se transformó en el centro de una espiral de fenómenos que desbordaba la lógica. La familia, agotada por noches de insomnio y miedo, empezó a buscar respuestas. Creían que quizá se trataba de un objeto religioso con un poder incomprendido. Fue entonces cuando decidieron llevarlo a un sacerdote local, un hombre anciano que conocía historias olvidadas y tenía fama de ser más supersticioso que piadoso. El sacerdote aceptó verlo con cierta reticencia. Tomó el rosario entre sus manos y en cuanto lo tocó, se estremeció. Lo giró varias veces, lo observó bajo la luz de las velas y finalmente dijo algo que heló a todos. Ese rosario estaba diseñado al revés. No en apariencia, sino en intención. Explicó que las oraciones comunes de un rosario seguían una secuencia destinada a la protección, a la intercesión y al consuelo del alma. Pero aquel objeto tenía la secuencia invertida. Cada cuenta no representaba una plegaria de protección, sino un paso hacia la liberación de lo que estaba encerrado. Era un espejo oscuro de la devoción, una trampa disfrazada de fe. El sacerdote, temblando, se atrevió a rezar las primeras cuentas, intentando comprobar sus sospechas. Apenas pronunció las palabras, un viento helado recorrió la iglesia, a pesar de que las puertas estaban cerradas. Las velas se apagaron al unísono, dejando el lugar en penumbras. De la boca del sacerdote salió un suspiro extraño, como si no proviniera de él, sino de algo que lo atravesaba. En ese instante, todos los presentes escucharon claramente una respuesta. No era un eco, no era un susurro común. Era una voz grave, profunda, que contestó con un sí al final de la oración. Lo que siguió fue aún más perturbador. Cada vez que se avanzaba en las cuentas del rosario, la voz volvía, como si acompañara el rezo. No era un acompañamiento armonioso, sino una imitación grotesca, un reflejo oscuro de la plegaria. El sacerdote soltó el objeto inmediatamente, horrorizado, y advirtió que jamás debía usarse de nuevo.
Les confesó que había leído en manuscritos antiguos que algunos objetos de devoción habían sido manipulados por órdenes secretas para contener o invocar fuerzas incomprensibles. La Iglesia, según él, había intentado ocultar estas historias porque ponían en duda la frontera entre lo sagrado y lo profano. Esa revelación sembró el terror definitivo en la familia. El rosario no era un símbolo de fe, era una llave invertida. Cada oración pronunciada con él no acercaba a Dios, sino que debilitaba las cadenas del enemigo. La sensación de impotencia creció, no podían destruirlo, no podían rezar con él, y tampoco podían deshacerse de él, porque siempre reaparecía en algún rincón de la casa. Lo dejaban en la iglesia y al amanecer estaba otra vez en el desván. Lo arrojaban a un río y al día siguiente lo encontraban sobre la mesa del comedor. El objeto parecía ligado a ellos, como si ya hubiera elegido a su portador. A partir de esa noche, los fenómenos se intensificaron de una forma más precisa y calculada. Ya no eran solo sombras pasajeras o ruidos en la oscuridad. Ahora había susurros nítidos que imitaban las voces de los propios miembros de la familia. Una de las hijas, al escuchar a su madre llamarla desde el pasillo, abrió la puerta de su habitación, pero descubrió que la casa estaba vacía y todos dormían. Otra noche, el padre escuchó la voz de su hijo llorando en el patio trasero. Cuando salió a buscarlo, encontró el rosario en el suelo, con el crucifijo enterrado en la tierra y las cuentas manchadas con un líquido oscuro que parecía sangre seca. El sacerdote, temeroso de que la situación escapara a todo control, decidió consultar textos antiguos que aún conservaba en secreto. Descubrió que existía una práctica oculta en el siglo XVII, la cual consistía en fabricar objetos religiosos invertidos para encadenar entidades. No eran exorcismos en el sentido tradicional, sino sellos. El problema era que esos sellos se debilitaban con el tiempo y sobre todo con la repetición de las oraciones. Cuanto más se usaban, más cerca estaba la liberación del ser atrapado. Era como usar una llave que en lugar de cerrar la puerta, la abría lentamente. El terror alcanzó su punto máximo cuando una de las niñas de la familia, en medio de un sonambulismo inexplicable, tomó el rosario y comenzó a rezar en un idioma que ninguno conocía. Sus ojos estaban cerrados, pero sus labios se movían con precisión, pronunciando palabras antiguas y guturales. La familia la sacudió para despertarla, pero ella seguía avanzando en las cuentas. Cuando llegó a la mitad del rosario, todas las ventanas de la casa se abrieron de golpe y una corriente helada recorrió cada habitación. Fue solo al romper el crucifijo de sus manos que lograron despertarla. La niña, al abrir los ojos, lloraba desconsolada, diciendo que una mujer le había enseñado a rezar en sueños. Ese fue el momento en el que comprendieron que el peligro ya no era externo. El rosario había comenzado a infiltrarse en sus mentes, a usar sus voces y sus sueños para seguir la secuencia prohibida. Ya no era necesario que alguien lo rezara conscientemente. El objeto mismo buscaba completar la oración y se valía de los más vulnerables para lograrlo. La familia estaba atrapada en un juego perverso. Sabían que cada cuenta recorrida era un paso más hacia el abismo, pero no podían detenerlo. El rosario invertido no pedía fe, pedía presencia. Bastaba estar cerca para sentir cómo el aire se volvía más pesado, cómo los relojes se detenían y cómo el silencio se llenaba de respiraciones que no pertenecían a nadie. Lo que comenzó como un hallazgo inocente había evolucionado en una revelación macabra. Ese rosario no estaba diseñado para guiar a un creyente hacia la salvación, sino para conducirlo hacia la condena. Y lo peor de todo era que con cada uso, con cada cuenta tocada, la entidad encerrada se acercaba más a la libertad. Lo que hasta entonces parecía imposible, pronto se convertiría en inevitable. Fenómenos escalofriantes. La casa ya no era un refugio.
Lo que alguna vez fue un hogar lleno de rutinas simples se había transformado en un escenario de miedo constante. Cada miembro de la familia sentía que los muros respiraban, que los pasillos tenían ojos, que el silencio escondía algo a punto de manifestarse. No había hora del día en la que el ambiente se sintiera seguro. La maldición del rosario se filtraba en cada rincón y lo hacía de formas cada vez más perturbadoras. Todo comenzó con detalles aparentemente pequeños, casi imperceptibles, objetos que cambiaban de lugar, pasos que se escuchaban detrás de una puerta cerrada, espejos que devolvían reflejos deformados. Pero con el paso de los días, los fenómenos se volvieron más explícitos, más violentos, como si la entidad hubiera decidido dejar de esconderse. Una mañana, la madre despertó con marcas en los brazos, como si unas manos invisibles la hubieran sujetado con fuerza durante la noche. En otra ocasión, el padre encontró todas las sillas del comedor apiladas sobre la mesa, formando una torre inestable que parecía desafiar la gravedad. Los espejos fueron los primeros en volverse verdaderos portales del terror. Al principio, solo mostraban siluetas borrosas que desaparecían al parpadear. Luego, comenzaron a reflejar escenas que no existían en la realidad. Una de las hijas se quedó paralizada al ver, en el espejo del baño, a toda su familia de pie detrás de ella, mirándola fijamente, cuando en realidad estaba sola en la casa. El padre, mientras se afeitaba, vio su propio reflejo sonreírle con una mueca grotesca, a pesar de que él mantenía el rostro serio. Esos reflejos se convirtieron en amenazas silenciosas, como si algo desde el otro lado esperara el momento justo para atravesar el cristal. Los animales del vecindario también comenzaron a reaccionar. Perros que siempre habían sido amistosos se negaban a acercarse a la casa. Algunos ladraban desesperadamente hacia las ventanas, otros aullaban como si presintieran una presencia invisible. Incluso las aves evitaban posarse en el tejado y el silencio del exterior se volvió tan inquietante como los ruidos de adentro. El ambiente estaba impregnado de un frío antinatural, un frío que no venía del clima, sino de algo mucho más profundo, como si la propia casa estuviera perdiendo su calor vital. Lo más perturbador ocurrió cuando la familia comenzó a escuchar voces claras, pronunciando frases imposibles de ignorar. Eran voces que imitaban a sus seres queridos, pero siempre con un matiz distorsionado. Una noche, el hijo menor despertó al escuchar la voz de su madre llamándolo desde el pasillo. Al abrir la puerta, encontró el corredor vacío, pero la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, susurrando su nombre justo detrás de su oído. Cuando encendió la luz, no había nadie allí. Otra noche, la abuela escuchó a su difunto esposo recitarle una oración desde la sala. Bajó corriendo las escaleras con lágrimas en los ojos, pero lo único que encontró fue el rosario sobre la mesa, con las cuentas manchadas de un líquido oscuro que goteaba lentamente como si sangrara. Las paredes también comenzaron a convertirse en lienzos del horror. A mitad de la madrugada aparecían inscripciones hechas con lo que parecía ser sangre, frases en latín que nadie en la familia entendía. Intentaban limpiarlas, pero las manchas volvían a surgir al día siguiente, como si estuvieran grabadas desde dentro del muro. En una ocasión, el padre pintó toda la habitación para cubrir las marcas. A la mañana siguiente, la pintura estaba descascarada y las frases resplandecían con un rojo aún más vivo que antes. Los fenómenos alcanzaron un nuevo nivel cuando empezaron a manifestarse figuras completas. Siluetas negras se movían de un cuarto a otro, atravesaban paredes y se desvanecían al ser iluminadas. Una de las hijas relató haber visto a un hombre alto, vestido con una túnica, que permanecía inmóvil en la esquina de su habitación. No tenía rostro, solo una superficie oscura que parecía absorber toda la luz. El padre lo vio también y juró que la figura levantó lentamente la mano y señaló el crucifijo del rosario.
como si le ordenara usarlo. Cada manifestación parecía estar cuidadosamente calculada para quebrar la cordura de la familia. No era un caos descontrolado, era una presión constante, como un depredador que juega con su presa antes de devorarla. El rosario, siempre presente, siempre reapareciendo, se había convertido en el epicentro de todo. No importaba dónde lo escondieran, en qué lugar lo abandonaran, siempre regresaba. En ocasiones aparecía en la cama de los niños, otras veces colgado en la cocina o incluso dentro del refrigerador, cubierto de escarcha. La familia entendió que no era un objeto que podían dejar atrás. Era un vínculo que los ataba directamente a la entidad que había esperado siglos para salir. La tensión llegó al límite cuando, a las 3:33 de la madrugada, la hora en que todo parecía detenerse, la familia entera escuchó un golpe brutal proveniente del sótano. Bajaron juntos, armados de valor y con una vela que apenas iluminaba, y lo que encontraron fue imposible de olvidar. Todas las paredes estaban cubiertas de huellas de manos pequeñas, como si niños hubieran presionado sus dedos ensangrentados contra los muros. En el suelo, el rosario descansaba en el centro de un círculo de símbolos recién trazados, como si alguien hubiera realizado un ritual allí mismo. A partir de ese momento, la familia comprendió que lo que ocurría ya no era solo un fenómeno extraño, era la preparación para algo mayor. Cada manifestación era un aviso, cada visión un recordatorio de que las cadenas del rosario estaban debilitándose. Lo que al principio eran sombras y voces, ahora eran signos claros de una presencia que se acercaba, ansiosa por atravesar por completo hacia este mundo. Y lo más aterrador era la certeza de que ya no había marcha atrás. El rosario no buscaba permanecer oculto. Buscaba abrir el portal, el sacerdote que cayó. Ante la desesperación creciente, la familia decidió pedir ayuda, más allá de las oraciones simples que repetían cada noche. Ya no bastaba con encender velas o colocar crucifijos en las habitaciones. Lo que enfrentaban superaba todo lo conocido. Así fue como recurrieron a un sacerdote de otra parroquia, un hombre con fama de haber participado en exorcismos y de conocer secretos que la iglesia rara vez admitía públicamente. Su nombre era el padre Esteban, y llegó a la casa con un maletín de cuero gastado, lleno de reliquias, agua bendita y libros antiguos. Desde que cruzó el umbral, supo que algo no estaba bien. El aire en la vivienda era pesado, cargado de un silencio que parecía observarlo. El sacerdote se detuvo frente al rosario colocado sobre la mesa y lo contempló en silencio por varios minutos. No se atrevía a tocarlo. Su rostro endurecido reflejaba un temor que trataba de ocultar bajo la sotana. Finalmente, sacó un crucifijo de plata y comenzó a rezar en latín. Un rezo lento, firme, que resonaba en cada rincón de la casa. Al principio nada ocurrió. La familia observaba expectante, con la esperanza de que las oraciones trajeran un alivio inmediato. Pero a medida que el padre Esteban avanzaba en sus rezos, comenzaron los primeros signos de resistencia. Las luces parpadearon, los vidrios de las ventanas vibraron como si una tormenta invisible golpeara desde afuera, y un murmullo grave llenó la sala. Era un sonido profundo, imposible de ubicar, que parecía salir de las paredes, del suelo y del techo al mismo tiempo. El sacerdote decidió ir más lejos. Con un gesto rápido, tomó el rosario entre sus manos y lo levantó frente al crucifijo. Apenas lo hizo, un grito desgarrador llenó la casa. No provenía de ninguna garganta humana, era un chillido inhumano que atravesaba los oídos y hacía temblar los huesos. La abuela cayó al suelo tapándose la cabeza, los niños lloraban y la madre se aferraba al brazo de su esposo. El padre Esteban, con el rostro empapado de sudor, gritó una plegaria más fuerte, tratando de imponer su fe sobre el objeto. Lo que ocurrió después quedó grabado para siempre en la memoria de la familia. El sacerdote comenzó a convulsionar.
Sus manos, que sostenían el rosario, se ennegrecieron como si fueran consumidas por un fuego invisible. La piel se resquebrajaba, mostrando venas oscuras que se extendían hasta sus brazos. Sus ojos, antes firmes, se tornaron vidriosos, y de su boca empezó a salir un humo negro que olía a azufre. Aún así, continuaba rezando, aunque su voz se tornaba cada vez más ahogada, como si algo intentara estrangularlo desde dentro. En un momento, el sacerdote cayó de rodillas y el rosario se deslizó al suelo. Cuando la madre intentó acercarse para ayudarlo, Esteban levantó la cabeza y todos retrocedieron horrorizados. Su lengua estaba completamente negra, cubierta de llagas, y aunque intentaba hablar, solo salían gruñidos animales, sonidos que no pertenecían a un ser humano. El padre de familia lo sujetó por los hombros, pero Esteban lo empujó con una fuerza descomunal, impropia de su edad y su complexión. La escena se volvió insoportable. El sacerdote intentaba arrancarse la sotana, rascándose el pecho con tanta violencia que dejó marcas sangrientas en su piel. Finalmente, con un último esfuerzo, gritó con voz distorsionada una frase que heló la sangre de todos. No es oración, es cadena rota. Después de esas palabras, se desplomó, inconsciente. La familia llamó a médicos, pero cuando llegaron, no pudieron explicar lo ocurrido. Esteban seguía con vida, pero en un estado de catatonia absoluta. No respondía. No movía los labios, no abría los ojos. Permanecía inmóvil, con el rostro pálido y la lengua aún ennegrecida. Lo trasladaron a un hospital, pero ningún tratamiento logró devolverlo a la conciencia. Desde entonces, permanece en un estado vegetativo, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. La iglesia intervino de inmediato. Sacerdotes enviados desde la diócesis se llevaron sus pertenencias y prohibieron a la familia hablar del incidente. Les aseguraron que rezarían por Esteban, pero nunca más dieron noticias claras sobre su estado. Sin embargo, la madre recuerda perfectamente lo que vio. En el instante en que Esteban cayó, el rosario se movió solo sobre el suelo, como si algo invisible lo arrastrara unos centímetros antes de quedar inmóvil. Ese suceso dejó claro un mensaje perturbador. Incluso la fe de un hombre entrenado, incluso las oraciones más antiguas, no eran suficientes para contener lo que el rosario encerraba. El objeto no podía ser purificado, porque no había sido creado para la luz, sino para la oscuridad. Estaba diseñado para resistir la bendición, para devorar la fe de quien intentara desafiarlo. El padre Esteban se convirtió en una advertencia viviente, o mejor dicho, en un cuerpo sin alma que recordaba a la familia que enfrentaban algo mucho más allá de lo humano. La iglesia sabía, lo había sabido siempre. El silencio posterior, las visitas de sacerdotes que pedían a la familia guardar discreción, demostraban que aquel rosario no era único. Había otros, y cada uno cargaba con una historia de destrucción y locura. La familia, devastada, comprendió que pedir ayuda externa no solo no había resuelto el problema, sino que lo había empeorado. Si un sacerdote había caído de esa manera, ¿qué podía esperarles a ellos? El miedo ya no era una emoción pasajera, era una certeza que los perseguía a cada segundo. Estaban solos frente a algo que ni siquiera la iglesia se atrevía a enfrentar directamente. Lo que ocurrió con el padre Esteban fue la confirmación de lo inevitable. El rosario no solo atraía sombras y voces, también tenía el poder de quebrar la fe, de destruir al más devoto y convertirlo en un cascarón vacío. Y si había podido silenciar a un sacerdote, ¿qué impediría que pronto callara a toda la familia? El portal. Tras la caída del padre Esteban, la familia comprendió que el rosario ya no era un simple objeto maldito, era un mecanismo en funcionamiento. Cada rezo, cada palabra susurrada, cada contacto con sus cuentas negras había debilitado el sello hasta un punto de no retorno. Lo que antes eran manifestaciones dispersas,
sombras, voces, espejos deformes, comenzó a adquirir una forma más estructurada. La casa ya no era solo escenario de fenómenos aislados, se había convertido en un umbral. Todo giraba alrededor de la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Era el momento en que el tiempo parecía quebrarse. Los relojes se detenían, el aire se volvía más espeso y un silencio antinatural invadía el lugar. No era el silencio normal de la noche, sino una ausencia absoluta de sonido, como si el mundo entero contuviera la respiración. En ese silencio comenzaban los golpes, primero en el techo, luego en las paredes, después bajo el suelo, como si algo se desplazara alrededor de la casa, buscando un punto por donde entrar. Una noche, el padre despertó a toda la familia con un grito. Señalaba la puerta del sótano, que se agitaba violentamente como si alguien desde dentro intentara salir. Bajaron con una lámpara de queroseno y vieron que las paredes del sótano estaban agrietadas, no por humedad ni por el paso del tiempo, sino como si hubieran sido empujadas desde adentro. Las grietas formaban símbolos torcidos que brillaban débilmente en la oscuridad. El rosario estaba allí, en el centro del suelo, vibrando con un pulso rítmico como si tuviera vida propia. Desde entonces, las noches se volvieron insoportables. La familia escuchaba cadenas arrastrándose en los pasillos, voces que rezaban en un idioma antiguo y un susurro repetitivo que decía: «Abran la puerta». Era evidente que el rosario no solo buscaba liberar a la entidad, sino que estaba preparando un acceso directo, un portal. La madre juraba que cada noche las paredes parecían ensancharse, como si el espacio se deformara. Una de las hijas aseguró haber visto un corredor que no existía antes, un pasillo oscuro que se extendía detrás del armario y que se desvanecía al amanecer. El evento más aterrador ocurrió en una madrugada particularmente fría. A las 3:33 exactas, todas las ventanas estallaron hacia adentro, lanzando fragmentos de vidrio por toda la casa. La familia se protegió como pudo, y cuando el silencio regresó, descubrieron que no estaban solos. En medio de la sala, una figura se alzaba apenas visible, como un humo denso que tomaba forma humana. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. Permaneció inmóvil durante segundos que parecieron eternos, y luego se desvaneció dejando un olor insoportable a carne quemada. El rosario, de nuevo, estaba en el suelo, con las cuentas alineadas como si hubieran sido contadas una a una. La abuela, aterrorizada, recordó historias que había escuchado en su niñez. Decía que cuando un portal se abre, no lo hace de golpe. Primero son susurros, después deformaciones del espacio, y finalmente presencias que cruzan parcialmente como sombras que tantean el terreno. Según esas historias, cuando el portal alcanza su apertura total, ya no hay vuelta atrás. El mundo humano y el otro lado se conectan, y nada puede cerrarlo. El padre, en un intento desesperado, buscó ayuda en un historiador local. Le mostró el rosario y las inscripciones que lo cubrían. El hombre, pálido, le explicó que esas marcas eran fórmulas de contención utilizadas en el siglo XVII, pero que también funcionaban como un contrato. Cada cuenta representaba un eslabón de la cadena, y al rezarlas en orden, el contrato se rompía. No había manera de revertirlo. El proceso era irreversible. El historiador le advirtió que lo único que podían hacer era huir, abandonar la casa, pero el padre sabía que no serviría de nada. El rosario siempre regresaba, siempre encontraba a su portador. Las manifestaciones alcanzaron un punto de no retorno cuando comenzaron a escucharse gritos provenientes del suelo. No eran ruidos comunes, eran voces humanas, desgarradoras, que clamaban por ayuda. Los niños lloraban convencidos de que había personas atrapadas bajo la casa. El padre intentó excavar una parte del sótano, pero lo único que encontró fue tierra ennegrecida que olía a sangre fresca. Esa misma noche, un portal luminoso, circular, apareció en la pared del comedor.
no iluminaba como la luz normal, sino que mostraba un corredor interminable lleno de sombras que se movían lentamente hacia adelante. La visión duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para confirmar lo inevitable. El rosario había logrado su cometido. El portal estaba abierto. Desde entonces, la casa se convirtió en el epicentro de lo imposible. Puertas que daban a lugares inexistentes, escaleras que conducían una y otra vez al mismo punto, y espejos que reflejaban habitaciones que no formaban parte de la vivienda. La familia vivía atrapada en un laberinto cambiante, donde cada esquina podía ser la entrada a lo desconocido. Y en cada una de esas manifestaciones, el rosario siempre estaba presente, como un testigo silencioso del horror que había desatado. Lo que alguna vez fue un objeto oculto en un desván, se había convertido en la llave que conectaba dos mundos. Y ahora, con el portal abierto, la pregunta no era si algo cruzaría hacia este lado, sino cuándo lo haría. La espera se volvió insoportable, porque cada noche las presencias eran más claras, los susurros más fuertes y la certeza más absoluta. Lo que había estado encerrado durante siglos estaba a punto de caminar libremente entre los vivos. Testigos del horror. Cuando el portal comenzó a abrirse, no solo la familia sufrió sus efectos, la perturbación se extendió más allá de las paredes de la casa, alcanzando a quienes vivían cerca y a aquellos que, por curiosidad o azar, se acercaron demasiado. La maldición del rosario no podía limitarse a un solo lugar. El umbral creado era como una herida abierta en la realidad y su infección se filtraba poco a poco en todo lo que lo rodeaba. Así aparecieron los primeros testigos del horror, personas que no tenían ninguna relación con la familia, pero que se vieron atrapadas en lo imposible. El primero fue un vecino que pasaba cada noche frente a la casa para regresar de su trabajo. Durante semanas había notado luces encendiéndose y apagándose de manera irregular, pero pensó que eran fallas eléctricas. Una madrugada, al pasar a las 3:33, escuchó lo que creyó eran voces de niños jugando en el patio. Curioso, se acercó para verlos, pero lo que encontró lo dejó marcado de por vida. En medio del patio vio a 5 niños pequeños, descalzos, formando un círculo alrededor del rosario que descansaba en el suelo. Todos repetían al unísono frases incomprensibles, con voces metálicas, distorsionadas. Cuando uno de ellos levantó la cabeza, el vecino vio que no tenía ojos, solo 2 cavidades negras. Huyó despavorido, y desde esa noche jamás volvió a pasar por esa calle. Asegura que los niños no eran de este mundo, sino manifestaciones creadas por el portal. Otro testigo fue un investigador aficionado al ocultismo que había escuchado rumores sobre el objeto y convenció a la familia de dejarlo entrar. Llegó con cámaras, grabadoras y una convicción arrogante de que todo tenía explicación. La primera noche instaló equipos en el sótano, buscando registrar sonidos o movimientos. Lo que obtuvo fue mucho más de lo que esperaba. Las grabaciones mostraron voces claras en varios idiomas, algunos reconocibles como latín y griego antiguo, otros imposibles de identificar. En una cinta en particular se escuchaba la voz del propio investigador respondiendo preguntas que él jamás había pronunciado. Era como si una versión distorsionada de sí mismo hablara desde otro plano. El hombre salió aterrado, pero lo peor ocurrió después. Intentó publicar los audios en foros especializados, pero cada archivo desaparecía misteriosamente de su computadora. Al poco tiempo, comenzó a escuchar esas mismas voces en su propia casa, lejos de la familia y del rosario. Una noche desapareció sin dejar rastro. Lo único que encontraron en su estudio fueron las grabadoras destrozadas y una frase escrita en la pared con un carbón quemado. «Ya no soy yo». También hubo una mujer que vivía a 3 casas de distancia. Durante varias noches aseguró haber visto a su hijo fallecido asomarse por la ventana de la familia poseedora del rosario. Ella sabía que era imposible.
Su hijo había muerto en un accidente hacía más de 10 años. Sin embargo, lo veía claramente. Con la misma ropa de aquella última vez, una madrugada, incapaz de resistir la tentación, corrió hacia la casa y golpeó desesperada la puerta. La madre de familia abrió confundida y la vecina entró sin pedir permiso, convencida de que su hijo estaba adentro. Recorrió los cuartos, llamándolo por su nombre, hasta que llegó al comedor. Allí, frente al rosario que brillaba débilmente, vio a su hijo de pie, inmóvil, sonriendo con un gesto siniestro. Cuando se acercó para abrazarlo, él desapareció en un segundo, dejando tras de sí un olor nauseabundo a carne podrida. La mujer cayó de rodillas, gritando, y desde entonces quedó marcada por un estado de locura del que nunca logró recuperarse. Estos testimonios se multiplicaban. Personas que aseguraban haber visto figuras caminando dentro de la casa, aun cuando estaba vacía. Trabajadores del correo que juraban escuchar rezos en coro cuando dejaban correspondencia en la puerta. Incluso policías, llamados en varias ocasiones por vecinos alarmados, se negaban a volver después de entrar una sola vez. Uno de ellos declaró, con el rostro desencajado, que había visto a su propio compañero reflejado en un espejo, pero con el cuello torcido en un ángulo imposible. Ese mismo compañero murió semanas después en un accidente inexplicable. Cada testigo era una pieza más en el rompecabezas macabro que el rosario iba construyendo. No era suficiente con atormentar a la familia. El objeto necesitaba extender su influencia, abrir caminos más amplios para que la entidad atrapada pudiera manifestarse plenamente. El portal estaba vivo, alimentándose del miedo, de la desesperación, de las almas quebradas, de quienes se cruzaban en su radio de acción. El terror alcanzó un clímax cuando varios vecinos afirmaron haber visto a la familia completa de pie en el jardín, inmóviles, observando hacia la calle con ojos completamente blancos. Pero al acercarse, descubrieron que la familia estaba dentro de la casa, dormida en sus camas, ajena a la escena. Lo que habían visto eran duplicados, imitaciones grotescas proyectadas por el portal. Era como si la entidad practicara, ensayando nuevas formas de atravesar al mundo humano. Los testigos del horror se convirtieron en portadores involuntarios de la maldición. Algunos enloquecieron, otros desaparecieron, y los pocos que sobrevivieron jamás volvieron a hablar de lo que vieron. La familia, cada vez más aislada, comprendió que ya no se trataba solo de su lucha. El portal abierto amenazaba con extender el infierno a todo el vecindario, a toda la ciudad, a cualquiera que se atreviera a mirar demasiado de cerca. Y mientras los testigos contaban su verdad fragmentada, el rosario seguía acumulando fuerza. No necesitaba que todos creyeran, solo que el miedo se multiplicara, porque el miedo era la llave que mantenía abierta la grieta, y cada persona aterrada era un eslabón más que se rompía en la cadena. El rosario desaparecido, la tensión había alcanzado un punto insoportable. El portal estaba abierto, los testigos se multiplicaban, y la familia apenas lograba resistir una noche más en aquella casa convertida en prisión. Cada rincón estaba marcado por las huellas de lo imposible, y cada minuto transcurrido se sentía como una cuenta más recorrida en ese rosario maldito. Fue entonces cuando el padre de familia, desesperado por encontrar una salida, tomó la decisión que todos temían, pero que parecía inevitable: destruir el objeto a cualquier costo. El plan fue simple en su concepción, pero imposible en su ejecución. Decidieron reunir todas las fuerzas que quedaban, traer sal, agua bendita y herramientas pesadas, y enfrentar directamente al rosario. Eligieron el sótano, el epicentro de las manifestaciones, como el lugar donde pondrían fin a la pesadilla. La noche cayó sobre ellos como una manta asfixiante, y a las 3:33 descendieron con velas, decididos a acabar con el objeto. El padre colocó el rosario sobre el suelo, dentro de un círculo de sal cuidadosamente trazado.
La madre recitaba oraciones que apenas lograba pronunciar sin quebrar la voz, y los hijos observaban con lágrimas en los ojos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de las maderas y los latidos acelerados de todos. Entonces, con un mazo de hierro en la mano, el padre levantó el brazo y descargó toda su fuerza sobre las cuentas negras. El impacto fue brutal. El mazo se partió en dos como si hubiera golpeado acero, y el rosario permaneció intacto. Una onda de aire frío recorrió el sótano, apagando todas las velas. En la oscuridad, voces se elevaron al unísono, un coro de gritos y susurros que repetían frases incomprensibles. El padre cayó de rodillas, con las manos ensangrentadas por la vibración del golpe. La familia gritaba, intentando encender nuevamente las velas, pero en ese momento ocurrió lo que nadie esperaba. El rosario comenzó a desintegrarse lentamente. Primero el crucifijo, que se tornó ceniza, luego las cuentas, que vibraban como si latieran antes de deshacerse en polvo negro. El proceso fue tan rápido como aterrador. En menos de un minuto, el objeto había desaparecido por completo, dejando en su lugar un círculo de cenizas que ardían con un brillo débil. La familia no entendía si lo habían destruido o si algo más había sucedido. La abuela, con voz temblorosa, fue la primera en decirlo. No lo destruyeron, se lo llevaron. Desde esa noche, la casa quedó en silencio. Las sombras ya no se movían, los espejos dejaron de reflejar lo imposible y el aire volvió a sentirse ligero. La familia creyó haber ganado, pensó que la pesadilla había terminado. Sin embargo, la calma no era más que un disfraz, porque al desaparecer el rosario no hubo cierre del portal, sino transferencia. Lo que estaba contenido en ese objeto simplemente encontró un nuevo lugar donde alojarse. Días después, los fenómenos comenzaron a repetirse en otras partes del pueblo. Una mujer encontró un rosario extraño en un mercado de antigüedades, vendido por un desconocido que desapareció al instante. Un niño aseguró haber visto cuentas negras brillando en el interior de un pozo abandonado. Incluso un sacerdote de la diócesis declaró en privado que un rosario siniestro había aparecido en el confesionario de su iglesia, depositado por manos invisibles. El patrón era claro. El rosario no había sido destruido. Se había multiplicado o transferido, escapando de las manos de la familia para extender su influencia más allá de aquellas paredes. El padre recordaba con angustia cómo, en el momento de su desintegración, escuchó claramente una frase susurrada en su oído. Ahora estoy en todas partes. Esa voz, grave y burlona, lo perseguía cada vez que cerraba los ojos, recordándole que no habían vencido, solo habían liberado al enemigo. La abuela cayó enferma poco después, murmurando constantemente que había visto al rosario en sueños, flotando sobre un altar cubierto de huesos. Los hijos comenzaron a sufrir pesadillas idénticas en las que eran perseguidos por sombras que les colocaban rosarios al cuello como cadenas. La madre empezó a encontrar objetos de la casa marcados con símbolos, como si fueran advertencias. La puerta del baño, el espejo del dormitorio, incluso la cuna vacía que había pertenecido al hijo menor. Todo apuntaba a la misma conclusión. El objeto podía desaparecer físicamente, pero su esencia permanecía ligada a ellos. Lo más aterrador llegó con un último suceso. Una madrugada, el padre se levantó para beber agua y encontró en la mesa del comedor un rosario perfectamente intacto, idéntico al anterior. Las cuentas brillaban bajo la tenue luz de la luna y el crucifijo goteaba un líquido espeso y oscuro. Nadie había abierto la puerta, nadie lo había colocado allí. El rosario había vuelto, o quizá nunca se había ido. Lo que habían presenciado en el sótano no fue su destrucción, sino una ilusión, un cambio de forma, un truco del propio objeto para hacerles creer que todo había terminado. Desde entonces,
El miedo ya no era solo por lo que ocurría en la casa, sino por lo que podía estar ocurriendo en otros lugares. Si el rosario había escapado, ¿cuántos más existirían? ¿En qué manos podía caer? La idea de que alguien en cualquier parte pudiera rezar con él y abrir de nuevo el portal era más aterradora que todas las manifestaciones que habían vivido, porque ahora comprendían que no se trataba de un único objeto maldito, sino de una llave replicada, sembrada en distintos lugares, esperando ser usada. El rosario desaparecido no significó el fin del horror. Fue el inicio de algo mucho peor, la certeza de que ya no había control, de que la oscuridad podía estar acercándose a cualquier casa, a cualquier familia, bajo la forma inocente de un objeto de devoción. Reflexión, final y cliffhanger. El silencio volvió a reinar en la casa después de aquella última noche, pero no era un silencio de paz. Era un silencio inquietante, como el que antecede a una tormenta. La familia, agotada y marcada por todo lo vivido, intentaba convencerse de que lo peor había pasado, de que el rosario al fin se había desvanecido. Sin embargo, en el fondo de sus corazones sabían que nada había terminado, porque lo que desaparece sin explicación no muere, solo cambia de forma, esperando el momento oportuno para regresar. La madre era la más afectada. Cada vez que entraba en la iglesia local, no podía mirar un rosario común sin sentir que la observaba. Evitaba pasar la vista por las manos de quienes rezaban, porque en cada cuenta creía distinguir las inscripciones prohibidas que había visto tantas veces en el objeto maldito. El padre, por su parte, comenzó a beber más de la cuenta, buscando silenciar la voz que lo atormentaba en sueños, aquella que le susurraba con paciencia infinita: «Aún no me has visto libre del todo». Los hijos sufrían pesadillas idénticas en las que caminaban por pasillos interminables, rodeados de sombras que los llamaban por su nombre. Y la abuela, cada día más frágil, repetía que pronto alguien volvería a rezar, que las cadenas no podían sostenerse para siempre. La casa quedó marcada para siempre. Vecinos que se acercaban aseguraban sentir frío, incluso en pleno verano. Otros decían escuchar golpes en el sótano, aunque estuviera vacío. Los curiosos que pasaban por la calle evitaban mirar directamente las ventanas, convencidos de que algo los observaba desde dentro. Con el tiempo, la familia decidió abandonar la vivienda. Se fueron de madrugada, dejando atrás muebles, recuerdos y hasta fotografías. No se llevaron nada salvo la esperanza de que al huir escaparían también de la maldición. Pero la esperanza es frágil cuando se enfrenta a algo que no pertenece a este mundo. Meses después, en un pueblo distante, apareció un caso inquietante. Una mujer aseguró que había encontrado en un mercado callejero un rosario antiguo, ennegrecido, con inscripciones extrañas en las cuentas. Al poco tiempo, su casa comenzó a ser escenario de los mismos fenómenos. Relojes que se detenían a las 3:33, espejos deformados, voces que respondían a rezos. Cuando los rumores llegaron a oídos de la familia que había huido, el padre comprendió lo inevitable. No habían destruido nada, solo habían liberado al mal para que buscara nuevos portadores. Y aquí surge la reflexión que ningún creyente quiere escuchar. ¿Cuántos objetos de fe que consideramos símbolos de protección son en realidad sellos? ¿Cuántas cruces, medallas o rosarios ocultan cadenas invisibles destinadas a mantener a raya algo que no debería caminar entre nosotros? El confesor que escribió aquel diario lo advirtió: lo que está sellado puede liberarse, y lo que una vez es liberado jamás regresa a su prisión. Tal vez cada oración pronunciada sin saberlo sea un eslabón roto, un paso más hacia el vacío. Piensa en esto. Quizás en tu propia casa tengas un objeto heredado, un rosario antiguo que perteneció a un abuelo, una medalla olvidada en un cajón, un crucifijo colgado en la pared. Lo miras con fe, con respeto, pero ¿sabes realmente de dónde proviene? ¿Sabes si alguna vez fue usado como protección o como contención?
La diferencia es abismal y equivocarse puede costar algo más que la vida. El rosario oculto abrió un portal satánico en el mundo de una familia, pero no se detuvo allí. La desaparición del objeto no significó su final, sino su multiplicación. Ahora podría estar en cualquier lugar, en manos de alguien que ignora el peligro, en la vitrina de una tienda de antigüedades, en un mercado de pulgas, o incluso en los bolsillos de un creyente que reza convencido de que está protegido. Y eso es lo más aterrador, que el mal ya no necesita esconderse, porque se disfraza de devoción. Recuerda lo que has escuchado hoy. No es una simple historia para asustar, no es una leyenda urbana inventada. Es un testimonio, un relato que ha atravesado generaciones, dejando huellas de tragedia allí por donde pasa. Si alguna vez encuentras un rosario oculto, cubierto de polvo, con cuentas ennegrecidas y marcas que no comprendes, no lo uses, no lo lleves contigo, no intentes rezar, porque puede que no estés hablando con Dios, sino con lo que durante siglos fue encadenado en su interior. Y si lo ignoras, si decides probar por curiosidad, recuerda que cada palabra, cada cuenta es un candado que se abre. Y cuando llegues al final, cuando completes el rezo prohibido, tal vez escuches lo mismo que escuchó aquel hombre en la primera noche, el mismo grito desgarrador que resonó detrás de la pared. Porque entonces ya no estarás rezando, estarás invitando, y lo que entré no volverá jamás a salir. Reflexión final y cliffhanger. La historia del rosario oculto no terminó con la familia que lo descubrió, ni con el sacerdote que cayó intentando detenerlo. Tampoco terminó con los testigos que aseguraron haber visto lo imposible, ni con el aparente final en el que el objeto se desintegró en cenizas. La verdad es más cruel, no hay final. Lo que fue sellado siglos atrás ya no pertenece a un único lugar ni a un único tiempo. Ha cruzado los límites, ha sembrado sus raíces en la memoria colectiva, en el miedo de quienes escuchan, en la duda de quienes se atreven a mirar de cerca los símbolos de su propia fe. Piensa en el detalle más simple. Un rosario es un objeto común, presente en millones de hogares, heredado de abuelos, colgado en retrovisores, guardado en cajones. Está tan integrado en la vida cotidiana que pasa desapercibido. Pero ahora, después de escuchar lo que ocurrió, puedes mirarlo de la misma manera. Puedes sostenerlo en tus manos sin preguntarte qué historia oculta, de dónde proviene, qué cadenas invisibles podrían estar enredadas en sus cuentas. La Iglesia cayó durante siglos. Algunos documentos sobrevivieron por azar. Otros fueron enterrados en archivos secretos que nunca verán la luz pública. Pero lo que no se puede silenciar es el testimonio de las víctimas, de las familias destruidas, de los sacerdotes que enloquecieron, de los vecinos que vieron lo que jamás debieron ver. Y esos testimonios coinciden en algo. El rosario no desaparece, siempre regresa. Su esencia se traslada, se multiplica, se adapta. Y cuando alguien cree haberlo destruido, en realidad solo ha cumplido con la parte del contrato que le permite renacer en otro lugar. La reflexión que queda es incómoda. ¿Y si cada acto de fe puede volverse contra nosotros? ¿Y si los objetos que consideramos santos, en realidad, encierran pactos que desconocemos? Quizás los símbolos no siempre son lo que parecen. Tal vez cada crucifijo en la pared sea también un candado. Y cada rosario, una cadena que contiene algo esperando el descuido humano para liberarse. ¿Quién puede asegurarlo con certeza? El miedo más profundo no está en los gritos escuchados a medianoche, ni en las sombras que se mueven en los espejos, ni siquiera en el portal abierto en la casa de aquella familia. El miedo real está en la posibilidad de que esta historia no sea única, de que existan otros objetos creados con el mismo propósito. Si uno solo fue suficiente para abrir un umbral hacia lo prohibido, ¿qué ocurrirá si varios son activados al mismo tiempo en distintos lugares? ¿Qué pasará cuando las cadenas se rompan todas al unísono? Mira a tu alrededor, en tu cuarto,
en tu sala, quizás en tu coche. Hay un rosario cerca. ¿Sabes de dónde vino? ¿Puedes jurar que fue bendecido en un altar y no encontrado en algún sótano olvidado? Lo más perturbador es que no necesitas usarlo para estar en peligro. Basta con tenerlo cerca, porque el rosario no espera rezos voluntarios, se infiltra en tus sueños, imita tu voz, se desliza en tus pensamientos hasta obligarte a pronunciar lo que no comprendes. Al final, lo que aprendemos de esta historia es una advertencia que pocos querrán escuchar. Lo que está oculto siempre encuentra la manera de salir a la luz. Lo que está encadenado tarde o temprano rompe sus ataduras. Y lo que alguna vez fue creado como prisión se convierte, con el tiempo, en la llave que abre la puerta. No es casualidad que hayas escuchado este relato hasta el final. Quizás necesitabas saberlo. Tal vez el rosario no es solo un objeto físico. Tal vez es una idea que viaja en las historias, que se filtra en las palabras, que se transmite en cada narración. Ahora lo conoces, ahora sabes que existe, y esa conciencia, aunque intentes negarla, es también un tipo de invitación, porque el miedo abre más puertas que las llaves. Si alguna vez encuentras un rosario oculto, cubierto de polvo, con cuentas ennegrecidas y símbolos que no logras descifrar, no lo toques, no lo guardes, no lo reces, porque puede que no estés hablando con el cielo. Puede que cada palabra pronunciada sea un eco en el otro lado y que alguien o algo esté esperando pacientemente tu voz para responder. Y cuando lo haga, ya no habrá marcha atrás. La puerta estará abierta y lo que entre no volverá a salir.